Jonás capítulo 3 versículo del 1 al 10, versión Reina Valera 1960. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. El avivamiento de Nínive fue notable y ejemplar. Jesús lo mencionó delante de sus oyentes para vergüenza de ellos. Alguien mayor que Jonás les predicó el arrepentimiento y fueron testigos de sus milagros. Sin embargo, ellos rechazaron su mensaje de juicio y gracia y lo llevaron a la cruz. Eso lo vemos en Lucas capítulo 11 versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y en la actualidad, el mensaje de salvación es predicado, aún es anunciado, pero ¿dónde nos encontramos frente a un arrepentimiento como el de Nínive? Bastante lejos. Los habitantes de Nínive se arrepintieron, no tuvieron privilegios como Israel, oyeron solamente a un profeta inestable, insensible, que no tenía interés en que los hombres se convirtieran y fueran salvos. Oyeron a Jonás tan solo una vez y muy brevemente, pero el mensaje era muy desalentador. Nínive oyó solamente amenazas, pero ninguna invitación para su conversión, y ese era el mensaje de parte de Dios a través de Jonás. Jonás no anunció el perdón ni tampoco el arrepentimiento, solamente anunció un juicio severo, o sea que tan solo vivirían 40 días más, y posteriormente de eso vendría la destrucción. Jonás no fue compasivo con las necesidades de las personas. Predicó un mensaje de parte de Dios, pero no hubo pasión ni motivación en su corazón. Su mensaje no tenía ninguna señal de amor para con las personas ni con los perdidos. No pidió la misericordia de Dios para ellos como lo hizo Abraham. Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y tampoco pidió misericordia como lo hizo Moisés. Éxodo capítulo 32 versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. A Jonás tampoco le gustó que Dios tuviese compasión con Nínive. Los ninivitas tenían muy poca esperanza, no sabían nada del amor de Dios, no conocían el sacrificio de la propiciación, ni tampoco recibieron ninguna invitación como Isaías 55:1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora veamos cómo los ninivitas recibieron el mensaje de que venía de parte de Dios a través de Jonás. Todos oyeron las palabras de Jonás, toda la ciudad se involucró, todo tránsito se detuvo y todo trabajo cesó. Se hicieron preguntas serias acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios nos va a hacer esto? Eso quiere decir que hubo un acto de reconocimiento de parte del pueblo sobre su maldad y sobre sus malos comportamientos delante de Dios. Desde el rey hasta el último hombre, todos se arrepintieron y se postraron delante de Dios. Se vistieron de cilicio y de cenizas, y todos clamaron a una sola voz a Dios. Aunque el mensaje de Jonás no ofrecía alguna esperanza, sino solamente juicio, aún así ellos tuvieron ánimo, tuvieron una esperanza en su corazón, y era pensar y creer que si se arrepentían y se humillaban delante de Dios, la misericordia de Dios les alcanzaría. Querían aprovechar esos 40 días para salvarse por medio de la conversión genuina. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 dice:
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero los ninivitas, al escuchar el juicio que Dios había enviado a través de Jonás, cambiaron su comportamiento y cambiaron la actitud, se humillaron ante Dios y tuvieron una amplia respuesta a sus oraciones. Dios oyó su clamor y se compadeció de cada uno de ellos. Su arrepentimiento, el de los ninivitas, fue un arrepentimiento sincero que trajo frutos. Jonás capítulo 3 versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este es un vivo ejemplo de lo que tenemos que hacer para arrepentirnos delante de Dios. Es tener una fe y una certeza de que nuestro Dios, grande, misericordioso y amoroso, nos va a perdonar y nos va a restaurar, pero debe haber un arrepentimiento genuino. Recordemos que la fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2 versículo 17. No basta con decir Señor, Señor, no es suficiente. Mateo 7:21 nos enseña: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo único que Dios exige es que haya frutos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3 versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es decir, dejar el pecado, morir a la maldad y permitir que la presencia y el Espíritu Santo de Dios gobiernen nuestras vidas. La invitación en este día es a dejar la indiferencia hacia la palabra de Dios. Cuando la escuchamos y nos apropiamos de ella comenzará a transformar nuestras vidas como lo hizo a través del pueblo de Nínive. En nosotros debe existir un verdadero arrepentimiento delante de Dios y una conversión genuina delante de nuestro Creador. Feliz día, Dios les bendiga.